Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios de este domingo. Un domingo con una lectura muy provocativa. Jesús portador de vida, Jesús que hace todo bien. Ojalá y aprendiéramos a amar como Jesús ama, a curar como Jesús cura. Esta lectura es para el día domingo 8 de septiembre y les sigo invitando a que se inscriban. Ya vamos a dar inicio a nuestro curso sobre el Jesús histórico. ¿Realmente existió Jesús? ¿No será un invento de los evangelistas? ¿Realmente Jesús curó y sanó? Bueno, todos estos misterios se van a revelar. Inscríbanse en este curso sobre el Jesús histórico. Antes de comenzar nuestra reflexión, pidamos a Dios que nos llene de su paz, de su ternura. Señor Jesús, mucha gente que nos escucha también está enferma. Le cuesta trabajo escuchar tu palabra, comprometerse con seguirte, con ponerla en práctica. Te pedimos que vengas otra vez, toques nuestra lengua y nos digas Efatá, ábrete. Y se abra nuestro cerebro, nuestro corazón, toda nuestra persona, para poder experimentar tu salud, poder seguirte y poder alabarte y bendecirte como nuestro Creador. Te pedimos particularmente por la gente que está en los hospitales, por la gente que está sola, por la gente que no tiene quien le visite, que sientan tu presencia como un bálsamo sanador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es un evangelio muy bonito, muy interesante, porque presenta esta historia de esta persona, fíjense, que es sorda y muda. Pongan atención en los lugares. Esto es lo más importante. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le imponiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Meditamos un momento para que esta palabra entre en nuestro corazón y también para maravillarnos de este Jesús cercano, íntimo, que todo lo hace muy bien. Solamente la persona que es bendecida con un milagro donde antes no había vida y que experimente el poder transformador de Jesús puede sentir la bendición, puede sentir que todo lo hace muy bien. Pero otra gente que quiere ver a Jesús como el juez, impartiendo sentencias y condenas, pues le va a costar trabajo entender estas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, este es el último relato de toda la primera sección de los panes del capítulo 6 de Marcos, 6:34-7,
Bueno, comienza con el 6:34 y luego con el capítulo 7:37, por allá también. Ahí termina con este episodio. Todo en función de la vida. Jesús está anunciando el reino de Dios en función de la vida, que la gente puede entender que lo que Él quiere es que la gente se alimente y coma. Por eso es que en Marcos hay dos multiplicaciones. Hay una multiplicación en territorio judío y hay una multiplicación en territorio pagano. Y este es el único milagro prácticamente que se hace en territorio judío. Todos los demás, en Marcos hay como 12 milagros, si mal no recuerdo, y todos los milagros están en territorio pagano. Para decir también la otra gente merece acercarse a Dios, ser reconocido como hijos. Y entonces ya no hay hijos bendecidos y bastardos, como se les consideraba a la otra gente. Entonces, comenzó multiplicando el pan en el 6:34-44 y después cruzó otra vez el mar. Yo les he dicho cómo el mar funciona en Marcos, no solamente como frontera, sino también para separar al pueblo del que no es pueblo, de los hijos, de los bastardos, de los puros, de los impuros. Y siempre que se cruce el mar, siempre hay una dificultad. Hay momentos de duda y momentos de desolación, ¿verdad? Entonces comienza este episodio de nuevo, dice, como un nuevo comienzo, una nueva propuesta, un nuevo tiempo, una nueva manera de entender a Dios. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor la comunidad necesita ser evangelizada, repetirles el mensaje otra vez, porque a la primera la comunidad no está preparada para recibir este mensaje. Es necesario que de nuevo, como una nueva creación, un nuevo tiempo, surja el mensaje, surge el querisma, pero de nuevo sale de las fronteras de Tiro. Fíjense, si tuviéramos el mapa de estos pueblos que están alrededor del lago, y que Tiro es frontera al noroeste de Galilea, a través de Sidón más al norte, al mar Galilea, lugar de encuentro de los diversos pueblos, pasando otra vez a través de la Decápolis. Esto es muy difícil de seguir el orden cronológico, realmente crea todo tipo de ambigüedad, y por eso muchas personas no han tenido nada de compasión por el pobre de Marcos, que dicen realmente Marcos no conoce la geografía de la Palestina del siglo I. Primero le llama mar a lo que es un lago, y luego pone este episodio de Jesús que sale de la frontera de Tiro, que atraviesa Sidón al noroeste de Galilea, que viene otra vez a la frontera de la Decápolis, y uno dice, bueno, hace como un zigzag. Es difícil seguir este itinerario. Desde el punto de vista geográfico, tú puedes cuestionar a Marcos, se puede cuestionar realmente si conoce la geografía o no. Pero Marcos tiene una intención teológica, una intención más profunda que va más allá, para decir, la propuesta de Jesús es que su misión, su ministerio llegue a todas las comunidades, a todos los pueblos, y que de alguna manera las fronteras que separan, que dividen, puedan ser maleables, puedan ser se puedan transgredir. Y yo creo que esto es lo que tendríamos que comenzar a pensar. Una frontera que no tiene nada que ver a veces o solamente con la parte geográfica, sino también con la parte de fronteras psicológicas, de no salir de mi idea de Dios, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, al encuentro de la otra persona. Entonces, para Marcos, tiene esta finalidad teológica. Es difícil fijar en el mapa, al menos de un modo rectilíneo, porque el relato tiene una finalidad teológica, pastoral, y esto le va a servir a Marcos para decir, la propuesta de Jesús no se queda solamente con un pueblo, con una gente.
Su proyecto y tarea de Jesús tiene dos partes. En la primera parte se dice de que Jesús anuncia el reino en Galilea, abriéndose a un entorno formado de un modo especial por la región de Tiro y de Sidón. Esto lo dijo en el capítulo 3:8. Y ahora se une la Decápolis. Según eso, la misión a los paganos del entorno se enraiza en la misma historia de Jesús, del mensaje de Jesús de Galilea, 1:14-18 y luego el versículo 26. Porque para Marcos Galilea es muy, pero muy importante. Es en Galilea donde Jesús comienza el reinado de Dios. Es en Galilea donde comienza a llamar a su primera comunidad. Es en Galilea donde comienza a curar, a sanar, a predicar de que el reino de Dios está cerca. Y también es en Galilea donde va a encontrar las primeras oposiciones, los momentos difíciles. Pero ahora parte de Galilea también será en la parte fronteriza de los pueblos que colindan con Galilea, como sería Tiro, Sidón, toda la parte de la Decápolis. ¿Con qué finalidad lo hace esto Marcos? Para decir, el reino de Dios no discrimina. Nadie se puede sentir fuera de esta propuesta de Jesús. Y además también, acuérdense, estaría cumpliendo la profecía de Isaías. La gente que vivía en las tinieblas, una luz apareció. A los que estaban en las sombras de muerte, la luz brilló. Galilea, más allá del mar, región más allá de todas esas regiones. Galilea de los paganos. Acuérdense que esta región no era bien vista por la parte del sur, del templo, de los de Jerusalén, porque desde el punto de vista de ellos se habían contaminado, habían entrado en contacto con otras culturas. Esta parte está muy helenizada, hay muchos grupos helénicos. Entonces, los prejuicios que existen en torno a esta teología es: Dios no puede bendecir a los que no son su pueblo. Entonces, la primera parte entonces tiene como finalidad mostrar esta idea de que el reino de Dios no discrimina. La segunda parte, Marcos narra la subida de Jesús a Jerusalén, retomando los motivos básicamente israelitas, pero después de haber dicho que ha pasado por los bordes paganos de la tierra de Israel, en el capítulo 8, 27. Recuerden que desde allí va a comenzar todo el camino de Jesús hacia Jerusalén. Jesús es judío y tiene que vivir como judío y también tiene que estar negociando con ambos pueblos. Pero primero comienza la misión en Galilea. Por eso cuando Jesús resucite va a mover otra vez la comunidad a la Galilea de los paganos, de los gentiles. Vayan a Galilea, no se queden en Jerusalén. El cumplimiento total va a ser en Galilea. ¿Por qué? Porque la comunidad lo dejó morir solo. La comunidad no estuvo con Jesús, lo abandonaron. Entonces el ir a Galilea implica otra vez camino discipular. ¿Cuántas veces tenemos que ir a Galilea? Las veces que sea necesaria. Pero primero tienes que saber dónde está tu Galilea, dónde está tu zona de marginalidad, de periferia. ¿Dónde están las Galileas de la pobreza, de la miseria, de los rostros que a veces no quieres ver? Y es allí donde Jesús, con el poder de Dios, comienza a sanar, a purificar. Entonces la comunidad tiene que desplazarse, no reemplazarse. Jesús no viene a reemplazar ninguna comunidad, viene a desplazar las comunidades a las periferias, a los márgenes. Y toda esta parte de Tiro y de Sidón abarca todo el conjunto de Felicia, la zona importante en la historia más antigua de Israel, especialmente con los relatos de Elías y de Eliseo. Ustedes se acuerdan aquellas historias de estos profetas que también curaron, que multiplicaron panes, ¿verdad? Tanto Elías como Eliseo, que curaron a personas extranjeras, a Naamán, el leproso, a la viuda de Sarepta, y también con las historias de la Tsunamita, aquella mujer que
recibió a Eliseo en su casa y le dijo que este era un hombre de Dios. El único título que se le ha dado a una persona en la Biblia de ser un hombre de Dios, esta profesión la hace la mujer de Sunam, una sunamita, y Eliseo en gratitud le promete un hijo, y así esta historia de la sunamita entra a ser parte de la historia de las matriarcas del pueblo de Israel. Bueno, toda esta parte donde misionó antes Elías y Eliseo es donde ha estado misionando Jesús. Jesús comienza entonces a misionar en esta área, en estos bordes, pero fíjense también cómo estos bordes son muy importantes desde el punto de vista geográfico, psicológicamente. Jesús parece que no tiene ningún prejuicio. ¿Cómo se quitaría Jesús sus prejuicios? Si uno nace lleno de prejuicios, de decir, yo soy mejor, este es malo, yo soy bueno. Bueno, entonces es muy probable que Marcos esté evocando este viaje de los lugares de presencia cristiana, porque a lo mejor allí comenzó a surgir el cristianismo fuera de Israel, en el entorno de Fenicia, de Siria y de la Decápolis, también como un centro importante en Damasco. Sabemos que por allí llegó el cristianismo, los seguidores de Jesús se refugiaron allí, porque el pueblo de Israel les tocó vivir situaciones de guerra, de desplazamiento. Entonces, históricamente, ahora que vamos a hablar sobre el Jesús histórico, si quisiéramos de verdad probar históricamente en qué parte fue el milagro, no lo podemos ubicar desde el punto de vista histórico. Es necesario ver el motivo teológico que Marcos tiene al narrarnos este episodio. Entonces, este es un cambio de escenario, de geografía, de nueva manera de seguir a Jesús. Entonces, lo más importante que va a tratar de darnos a entender este milagro es las dificultades para escuchar y para hablar, relacionado al anuncio. Entonces, el sordomudo, ya desde ahorita les adelanto, es el modelo de la comunidad, representa a una comunidad que a lo mejor ha sido privada del mensaje por ser comunidad pagana, o también le está costando trabajo entender, escuchar la palabra de Dios. Ustedes quisieran tomarlo todo literalmente y decirse efectivamente, le trajeron a Jesús a una persona que tenía este impedimento. Y no, tenemos que ver qué está detrás de este episodio, porque lo que está detrás a veces es más provocativo. Le traen a un hombre que es sordo, no es capaz de escuchar la palabra y tartamudo, tiene la lengua impedida. Yo no sé si les escucho, yo creo que sí. Por allí me decía un hermano claretiano, yo cuando escucho tus homilías y que empiezas a hablar de tu casa, que de los pajaritos, que le digo, bueno, pues es que este es el entorno en el cual yo me muevo, y a veces eso me mueve a la inspiración. Y también les comparto estas historias con la finalidad de que a veces las entiendan mejor. Cuando se comparte una vivencia, una historia, a veces los textos bíblicos tienen vida. Bueno, yo también, al igual que este sordomudo, no podía hablar. Sí escuchaba, pero no podía hablar. Caminé cuando ya era muy mayor, aunque mis hermanas quieren negarme esa parte de mi experiencia, que yo las quiero mucho, pero caminé cuando yo ya era muy mayor. Yo no podía caminar. Fui el último de mis hermanos. Mi mamá tenía 44 años cuando yo nací, y bueno, la pobreza, un cuerpo mal alimentado. Yo estaba realmente destinado para la muerte. Resulta que me estaba muriendo y mi mamá tuvo que caminar ella sola hasta llevarme al médico, caminando entre los sembradíos, y el médico le dijo,
no te preocupes, ya se va a morir. Pero bueno, le dio, mi madre cuenta que unos polvos, porque tenía una fiebre, tenía eso, tenía el otro. Y gracias al cuidado de mi madre, gracias a su fe y gracias a que Dios tiene la última palabra también, pues pude vivir. Y bueno, pero también me afectó, la verdad, yo de lento aprendizaje, siempre reprobé el primer año, no, porque no me podía comunicar, yo no podía hablar. No puedo. Entonces siempre mi experiencia fue de sentirme aislado de mi propia familia, no me entendían, gracias a mis hermanas que eran las que me tenían paciencia para escucharme y como que con ellas sentía esta conexión. Sé muy bien lo que significa casi como estar muerto en vida, que no puedas escuchar, que no puedas hablar, estás muerto en vida, físicamente estás, pero realmente no eres parte de. Y aprendes también, la gente te empieza a decir nombres, el mudo, el sordo. Entonces te empiezas a ver tu cuerpo, tu historia, ya no te ves tú como un hijo de Dios, con una persona que tiene posibilidades de ser curada, de ser sanada. Te ves a través de los estigmas que la otra gente te cuelga, de sus prejuicios, de sus miedos, ¿verdad? Y entonces uno va creciendo con esas historias de dolor, de tristeza. Yo todavía siempre que paso, que voy a la casa, hay un lugar por donde yo siempre paso. Y a pesar de que ya han pasado 50 y tantos años, siempre recuerdo y oigo esas voces que me gritaban y que me deshumanizaban. Me recuerdan, ¿por qué? Porque son heridas que uno va cargando. Y mientras uno no sane esas heridas, pues las va a ir llevando. Bueno, entonces entiendo perfectamente lo que significa no poder hablar, no poder comunicarte, tener este problema. Esta persona del Evangelio es un enfermo de comunicación. No puede hablar correctamente, ni expresarse con soltura. No puede escuchar la voz de Dios, ni comunicarse de verdad con los demás. Es una persona esclava de su propia sordera, de su propia tartamudez. No logra entender lo que dice, no puede expresarse. Por eso vive encerrado en la doble distorsión del lenguaje, como un hombre que es incapaz de escuchar y hablar sin poder conversar con los demás, y así puede entenderse como signo de aquellos que no entienden. Prefiere mantenerse en esquemas viejos, escuchados solo su palabra y sus razones. Entonces por eso es que este sordo mudo puede también representar a la otra comunidad. Y de entonces por eso aquí va a ser importante, o ustedes van a saber por qué para mí es importante la palabra. ¿Por qué del lenguaje inclusivo? Porque no es nada más bonito que escuches tu nombre, que escuches que en el lenguaje tú estás representado, representada, que no solamente es capricho mío de querer distorsionar el lenguaje, como a veces se me acusa, sino que el lenguaje es performativo, las palabras verdaderamente cumplen, tienen un objetivo. Si hay una manera de hacer visible a la persona utilizando el lenguaje, pues qué mejor. Bueno, entonces este sordomudo muy probablemente también representa el esquema antiguo de la gente que no puede escuchar a Dios. No acepta tampoco la palabra de Dios. Y vean cómo Jesús no está ofreciendo milagros. A veces la gente cree que Jesús andaba con la varita mágica ofreciendo milagros. No, los milagros tienen toda una catequesis, toda una propuesta de vida. Si usted quiere saber realmente si Jesús realizó un milagro, de verdad le invito a que tome este curso del Jesús histórico que ya vamos a comenzar y se inscriba para ver qué es del Jesús histórico, qué es exactamente lo que Jesús hizo y qué es lo que está detrás del fondo de Jesús. Es muy probable que Jesús tenga habilidades
como mucha gente de nuestro pueblo que cura a veces con oraciones, como los chamanes o las chamanas, pero la gente regularmente rápido quiere satanizar y decir, ay, es brujería, es esto. No, hay personas que tienen de verdad habilidades para curar. Mi abuela tenía habilidades para curar, para sanar con oraciones. Yo tenía un mezquino, mi abuela hizo una oración y como tú quieras y mandes, el mezquino desapareció. Si usted cree en esto, hay personas que curan con barro, con saliva. La saliva tiene grandes propiedades curativas. Mi madre se curaba con saliva. De verdad, literalmente lo hacía. Ustedes a lo mejor han escuchado esa experiencia de gente que tiene habilidades para curar, que tiene este don, este milagro, que no tiene nada que ver con brujería, que están conectados con la madre tierra, con la energía, que conocen de plantas. Bueno, las personas de Centroamérica, donde yo he tenido algunas experiencias, allí en Panamá, precisamente con unas hermanas de la comunidad cuna, me dice, a ver, me puso los dedos, dice, haz un dedo así, entrelaza los dedos de las manos para ver qué tipo de enfermedad tienes. Dice, trata de abrirlo. No lo pude abrir. Y me hizo una oración y el dedo se abrió. Pues no sé no sé, yo de verdad no entiendo. Pero hay energías, yo sí creo que hay energía y que hay personas que son muy susceptibles a tener una mano sanadora, a curar. Jesús probablemente será como una especie de chamán que conoce estas técnicas, o por lo menos así se presenta. A mí esto me resulta más creíble que la idea de decir, ay, no, es que casi comenzaba casi curando con, ¿cómo se llama? Como si fuera un mago que lo saca todo de la manga. Y en el fondo lo que está detrás del milagro es prácticamente toda la catequesis. Entonces Jesús, separándolo de la gente, fíjense, entra a solas con él. Pero antes de entrar a solas con él, antes de ser presentado con Jesús, esta persona tiene amistades, no está sola. Así como yo tenía a mis hermanas, por eso las quiero tanto a mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellas fueron mi voz cuando yo no podía hablar. Ellas me hacían presente ante mis otros hermanos, ante mi papá. Entonces, la propuesta es cómo siempre hay gente que es solidaria. Y hay que buscar ese tipo de gente, hermanos y hermanas, gente solidaria, que lo llevan. Es decir, este pueblo comienza a ser el primer movimiento catequético. Es un pueblo que no se resigna a estar enfermo, a vivir en la no existencia. Este es un pueblo que reconoce la dificultad de escuchar a Dios y reconoce también la dificultad de aceptar la palabra. Y es necesario que se vuelva a evangelizar, que se vuelva a venir a decir y que comience todo este proceso de traerlo ante Jesús, que está abriendo nuevos caminos, nuevas posibilidades de vida. Lo separan de la gente y entonces este es un encuentro personal con Jesús. Todo encuentro tiene que ser personal, ya no es por la fe, ya no es por esto, ya no es por lo otro, es un encuentro personal, a solas con Él. Fíjense qué bonito, Jesús curando a solas, porque esta persona es importante. Hermanos y hermanas, si tú tienes una enfermedad, suplícale a Jesús que venga. No importa qué es lo que te hayan diagnosticado el médico. La última palabra la tiene tu Cristo, tu Salvador. Déjate tocar, déjate transformar, deja que sea Jesús que venga
y te vuelve a enseñar y comienza este proceso. Le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó la lengua con saliva, su propia lengua, metió la lengua con su propia saliva. Fíjense qué interesante, porque la saliva fuera de lugar es fuente de contaminación. Por eso estaba, por ejemplo, en Jerusalén estaba prohibido escupir porque contaminaba todo el recinto del templo, ¿verdad? Entonces la saliva como que es bastante ambigua. Yo recuerdo y me da mucho coraje, un tío que tenía, pues lo hacía desde el punto, según le quiero dar el privilegio de la duda, que lo hacía como jugando. Se metía sus dedos a la boca y te agarraba la saliva y te la metía a la boca tuya. A mí me daba una asquerosidad y cada vez que lo encontraba en la calle me escondía porque él iba atrás de ti. Ese es un abuso de verdad. Bueno, porque no tenía la intención de curarme. Era su manía, yo no sé para qué lo haría. Pero aquí Jesús, el hecho de que Él meta sus dedos en su boca y saque saliva, le está transmitiendo su persona. La saliva es intimidad, es interioridad. Bueno, en un plano más erótico, ustedes lo pueden ver con las personas que se quieren, ¿verdad? No están pensando en si se van a contaminar o no. Por eso, fíjense, Melitón de Sardes en el siglo II, cuando estaba tratando de explicarse la muerte de Jesús y toda la vejación que pasó, que sufrió, toda la violencia que su cuerpo vulnerable y precario recibió, dijo: aquel que con la saliva curó y sanó, fue recibido con salivazos, pero no con la intención de dar vida, sino con la intención de deshumanizarlo, de darle muerte. Entonces, la saliva de Jesús tiene esta finalidad. Se contaminaría. Recuerden que la semana pasada hablamos cómo Jesús se contamina, se hace impuro desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de las leyes de pureza, pero desde el punto de vista de Marcos, Jesús cuestiona y Jesús tiene otra manera de entender esa ley. Entonces la saliva de Jesús, en vez de ser fuente de contaminación, es fuente de vida. Fíjense cómo lleva todo este momento. Entonces le mete el dedo primero para que el milagro suceda. Primero hay que escuchar a Dios, escuchar a Jesús desde la experiencia del reino. No puede haber milagros si tú no escuchas. Entonces primero hay que escuchar, primero abrir el oído. Qué difícil es abrir oídos, hermanos y hermanas, cuando el corazón está cerrado. Qué difícil es abrir el oído para otra propuesta diferente, para otra manera de entender la ley, de entender la Biblia, cuando toda la vida como que te han programado y tú dices: esto es lo que yo creo, en esto me voy a morir. Y si no, a mí déjame con lo que yo sé. No, es necesario escuchar nuevamente, abrir nuestro oído para escuchar, a ver qué es lo que Dios quiere decirme. ¿Abres tu oído a lo que Dios quiere decirte hoy? ¿O crees que ya todo lo sabes? Hermano y hermana, deja que Dios te hable. Deja que Cristo Jesús venga, abra tu oído, meta los dedos en tus oídos, que es bastante íntimo, personal, así como en el Evangelio de Juan, a Tomás, que le costaba trabajo: mete tus dedos en mi costado, donde estuvieron las marcas de los clavos. Es desde el tocar el cuerpo. Fíjense cómo el milagro no sucede por arte de magia. Jesús toca los cuerpos lastimados, los cuerpos enfermos, los cuerpos vulnerables, los cuerpos precarios. ¿Quieres tú sanar a alguien? No le des discursos, toca su cuerpo. Tócalo con las manos sanadoras, con palabras suaves. Toca toda su experiencia de Dios. Y con una palabrita dulce, tierna, aquella persona va a entender. No es con regaños,
no es con juicios que condenen, no es con lenguajes violentos, injuriosos que la gente entiende. Se consigue más con una gotita de miel que con un vaso de hiel. Ya no podemos escuchar discursos de que se van a condenar, de que se van a ir al infierno, de los que no vienen a la misa, de los pecadores que andan afuera. Trata con ternura, que sean tus palabras de ternura, que inviten a la persona a abrir su oído, a oír su oído. Hay que tocar los cuerpos que han sido lastimados, heridos, tocar el oído. Y entonces escupir en algún otro episodio más allá, por ejemplo, creo que este también está de un ciego, donde Jesús escupe, hace barro y se lo unta en sus ojitos. Jesús escupe como una nueva creación. Aquí no hace barro, pero utiliza todo este simbolismo para decir, hay una nueva creación. Tocó la lengua con saliva. Entonces aquella fuente que desde el punto de vista de la ley, de la tradición, de la costumbre, es fuente de vida. Y entonces luego, fíjense, otro momento, levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo. Jesús representa a Dios. Esta es la oración orante del Dios de Jesús y el Dios también que escucha a Jesús. Levantar a los cielos es símbolo del que preside. Y este gesto se ha quedado también en nuestra liturgia. Levantemos el corazón, mirar al cielo. Y suspirar es para dar el Espíritu también, para darle gracias a Dios. Y da el Espíritu de la nueva creación por medio de su palabra, el Dios creador del Génesis, el Dios que abrió los cielos, el Dios que abre las tumbas de los sepulcros del exilio, ya con aquella imagen de Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre estas tumbas de los huesos secos y que profetizan y que salen, el Dios que tiene poder con su palabra y que dice, Efatá, ábrete. Ese es el Dios de Jesús. Y a ese Dios tenemos que servir, hermanos y hermanas. El Efatá, ábrete. Entonces, esta es una buena noticia porque Jesús se ofrece con posibilidades de dar vida. Jesús toca, Jesús unge y sus palabras van acompañadas de vida. Jesús toca, Jesús unge, Jesús ora y su oración está a favor de la vida. Toda oración debe estar en favor de la vida, en favor de la salud. Tú no puedes estarle pidiendo de una manera egoísta a Dios, de decir solamente para mí, para mí, para mí, para mí. Toda oración tiene que estar encaminada a la vida. Efatá, que significa que se abra. La tradición ha conservado esta palabra en arameo, que significa abrirse, de patá. Y como que qué bueno que Jesús conserve su propio lenguaje. También fíjense, cuando habla de una manera muy íntima, la tradición conservó el lenguaje que Jesús hablaba. El lenguaje de Jesús no fue el griego, donde se escribieron los evangelios, no fue el hebreo, fue el arameo. Y también conservó las palabras tan tiernas y tan dulces en su lenguaje de arameo, con la Talita Cumi. Talita Cumi, niñita, niñita, levántate. Vean la ternura, vean el amor, las palabras de Jesús que están encaminadas a la vida y no a la muerte. Entonces Jesús está queriendo transmitir su propia persona, su propia esencia, su propio espíritu por medio de la saliva, haciéndolo consciente del poder que él mismo comunica.
Este es el poder de Dios. Este es el verdadero ritual que deberíamos de tener. El Dios que transmite vida por medio de Jesús. Entonces toda la comunidad, toda la humanidad experimenta a este Dios y se queda maravillada. Qué bien que lo hace. Todo lo hace muy bien. Y entonces comienza, dice, y les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaba. Este es uno de los secretos del secreto mesiánico de Marcos. Este es un muy particular de Marcos, de decir no lo digan. A lo mejor juega con un sentido irónico. No lo digan, pero se los digo para que no lo digan, pero para que lo digan. Yo tengo en la comunidad religiosa, y que por cierto iba a ser mi vecino, porque estamos en estos cambios, y es un hermano que no le pica, no sabe guardar absolutamente nada. Y yo cuando quiero que algo se entere la gente, le digo, mira, te voy a compartir algo, pero por favor, te lo suplico. Y recuerda que estás obligado, como escuchar una confesión. No, va y lo dice. Entonces dije, bueno, cumplió. ¿Será Jesús que estaría con esta retórica? Muy probablemente. Este es el secreto mesiánico del Hijo de Dios. Un secreto que Jesús ha pedido ya en otras ocasiones, especialmente al leproso del capítulo 1, 39, 45 y a los endemoniados del capítulo 3 al 12. Como si Jesús quisiera ocultar su poder. Pero ante el poder de Dios, ¿cómo va a poder ocultarlo? No, Jesús, qué bueno que se dijo. Tanto así que lo dijeron que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que somos los receptores de este mensaje. Así que hermanos y hermanas, vean qué historia tan fabulosa. Jesús que tiene este poder de darnos vida, de transmitirnos vida. Usted que esté enferma, usted que se siente sola, desahuciado, desahuciada, suplíquele a Jesús que venga con su poder transformador, que toque su cuerpo, que unja su cuerpo, que ore por su cuerpo y que le diga, Efatá, ten vida. Todo esto lo hace por el poder de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Así que hermanos y hermanas, les doy las gracias por sintonizarme. No me canso de repetir, estoy repitiendo porque este curso es pero muy importante de verdad, y es la única manera que tenemos de evangelizar y de presentarles verdaderamente el mensaje de Jesús de una manera como posiblemente su comunidad lo escuchó. Entren a nuestra página de www.ibicla.org y suscríbanse. También entren a nuestro canal de YouTube. Miren, mucha gente me escucha, pero veo que no están registrados. Por favor, regístrense en nuestro canal y esperemos que muy pronto también podamos monetizar por medio de todas las suscripciones para que este mensaje llegue a ustedes gratuitamente. No me gustaría pedirles que nos ayuden, que nos apoyen económicamente. Sí les pido que nos ayuden suscribiéndose a estos cursos, que pasen la voz para que la gente pueda escuchar, se le abran sus oídos, puedan escuchar y puedan hablar de lo que Dios está realizando por medio de su palabra. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.